Se considera área a la superficie que está marcada por límites. Para obtener el área entre dos curvas es necesario conocer la siguiente regla de integrales. La integral definida de f(x) es el intervalo AB. Es igual al área limitada entre la gráfica de f(x), el eje de las abscisas y las rectas verticales x igual a A y x igual a B. Poder calcular el área que hay entre dos curvas consideramos dos funciones, f y g, definidas por el intervalo AB antes mencionado. Aplicaciones del área entre curvas. Una de ellas es en el sonido, por medio de la frecuencia. Otra área es la medicina, tanto para tomar las pulsaciones, el flujo sanguíneo, así como en computación, en este caso de ejemplo, la edición de imágenes, donde el área bajo la curva nos da la saturación de luz de una imagen para poder editarla. Gracias. Volumen de sólidos de revolución y de cascarones cilíndricos. Se definen como el volumen del sólido engendrado haciendo girar el recinto del plano A, B, C y D alrededor del eje de las X. El plano gira tan rápido que engaña nuestra visión y podemos visualizar la formación de un cuerpo sólido. Sólidos a los que podemos calcular el volumen como. ¿Cómo aplicarlo en el cálculo? Un sólido en revolución puede visualizarse como la superficie de un objeto cilíndrico, en el que aplican las siguientes fórmulas. Hablando en términos de cálculo, entonces tenemos, para que quede más claro, desenrollamos el cilindro, que se le puede obtener el volumen multiplicando las dimensiones. Tendríamos que integrar la fórmula, que va a quedar así. Veamos un ejemplo para que quede más claro. En el ejemplo vamos a sustituir para obtener los valores de X que vemos en las gráficas. Ahora vamos a imaginar que es la hélice de un avión, el eje, la recta en Y2. Este avión va a atravesar nuestra figura y vamos a obtener una figura con volumen que es atravesada por un cilindro, la cual se puede llenar en lugar de n rectángulos, vamos a hacerlo con n rondanas o en rebanadas, que van a constar de, para que quede más claro, vamos a ver de otras perspectivas. Y entonces vamos a utilizar la fórmula del volumen del cilindro, la cual vamos a aplicar las integrales, el teorema fundamental del cálculo, y vamos a obtener nuestra respuesta. Muchas gracias. El valor medio de una función. El valor medio de una función es otra aplicación de la integral definida y se entiende como la función f integrable en el intervalo cerrado AB. Evaluando dicha solución del integrable en la función en el intervalo dividido entre la diferencia del intervalo del punto B de A, podemos observar que si la integral definida es una función derivable en ese intervalo cerrado y además derivable en un intervalo abierto, existe un número C en el intervalo AB. Esto podemos aplicarlo de acuerdo a la forma del valor promedio. Ese teorema no especifica cómo determinar C, solamente garantiza la existencia de algún número C en el intervalo. Permite una interpretación interesante para el caso en que f es no negativa en AB. Gracias a la forma del valor medio de una función, podemos observar la siguiente gráfica, en la cual se aplicó para la función f de x es igual a 3x cuadrada menos 2x. En esta gráfica podemos ver el valor medio de la función marcada en color rojo. Gracias al uso de la fórmula del teorema fundamental del cálculo y al hacer uso de la regla de la suma o resta, podemos, por ejemplo, calcular los ingresos promedio de venta de mercancía de un negocio en un lapso determinado de 1 a 5 días, en el cual se usa la función f de x es igual a 24x cuadrada más 200x. De acuerdo a esto podemos ver la resolución, en donde se está aplicando además la regla de la suma, y posteriormente se hace uso del teorema fundamental del cálculo. Se evalúa desde los intervalos 1 a 5, se reemplazan los valores, se suma y se resta. Y de acuerdo a esto, se obtiene un resultado del valor promedio de ganancias.